Hola, hoy va a hablar de un gitano que se llama Joaquín Cortés y que simboliza el empoderamiento de los gitanos en la sociedad española actual. En primer lugar, veremos su biografía, después su curso, entonces por una parte los estereotipos sobre los gitanos y por otra parte la lucha de Joaquín Cortés contra esos estereotipos. Y por fin veremos un ejemplo de lucha contra la discriminación similar a la lucha de Joaquín. Para empezar, Joaquín Cortés nació en Córdoba, en España, en 1969, en una familia gitana de España. Su belleza física y su extraordinario carisma escénico lo convierten en uno de los bailadores más famosos del flamenco. Joaquín Cortés es un coreógrafo, bailador de flamenco y un actor, estudiando la coreografía en Madrid y luego se incorporó al Ballet Nacional de España, donde se convirtió en bailarín principal. En 1990 inicia su carrera en solitario y poco después crea su propia compañía, Joaquín Cortés Flamenco Ballet. Para empezar, Joaquín desea promocionarse su pueblo y lucharse contra los estereotipos, por ejemplo, los gitanos son ladrones de pollos. A saber que Joaquín ha jugado en una película intitulada Gitano, que denuncia los estereotipos sobre los gitanos. Joaquín es orgulloso de ser gitano y transmite su amor a través de sus obras de arte como Pasión Gitana, pero va más lejos. En efecto, es el fundador de una asociación contra la discriminación de su pueblo porque el pueblo gitano sufre de discriminación y de ignorancia. Y gracias a su extraordinaria contribución a la preservación y difusión del patrimonio folclórico y artístico del pueblo gitano, fue nombrado Artista por la Paz de la UNESCO en octubre de 1989. Entonces, según Joaquín, es importante que el pueblo gitano integrase en la sociedad para que su pueblo pudiera vivir en armonía en el futuro. Si el mundo pudiera incluir los gitanos, el mundo sería mucho mejor, con menos discriminación y violencia. Además, si los famosos gitanos hubieran como Joaquín, los gitanos podrían tener respeto de los otros. Resulta que no hay únicamente la asociación de Joaquín que lucha contra la discriminación, pero hay diferentes movimientos, por ejemplo, el tatuaje que más duele, que consiste a tatuarse un estereotipo que sufre para denunciar estos estereotipos.